El más allá, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno se llaman los novísimos o las postrimerías, porque estas dos palabras significan lo último. Y dice la Biblia, recuerda los novísimos y nunca pecarás. Punto 98. El que peca mortalmente y muere sin arrepentirse de sus pecados mortales, va al infierno. Punto 98.1. Vive siempre como quien ha de morir, pues es ciertísimo que antes o después todos hemos de morir. En la puerta de entrada al cementerio del puerto de Santa María yo leí Hodi mihi kras tibi. Eso significa hoy me ha tocado a mí, pero mañana te tocará a ti. Y esto es evidente. Y en un epitafio, como te ves me vi, como me ves te verás. Es un dicho popular que no hay nada más cierto que la muerte, ni más incierto que la hora de morir. Aunque no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero quien se equivoca en ese trance no podrá rectificar en toda la eternidad. Por eso tiene tanta importancia el morir en la gracia de Dios. Y como es la vida, así será la muerte. Si tuviste una vida mala, vas a tener una muerte mala. Si tuviste una vida buena, vas a tener una muerte buena. Aunque a veces se dan conversiones a última hora, y esas son pocas, y no siempre ofrecen garantías. Lo normal es que cada cual muera conforme ha vivido. Aunque es posible que a la última hora Dios ilumine al alma de un modo especial en orden a su salvación eterna. Quien se apoyara en esta esperanza para seguir quebrantando tranquilamente los mandamientos de Dios, cometería una temeridad indecible y se expondría casi con toda seguridad a la condenación eterna. Es impresionante. La muerte de Voltaire, Francisco María Auret, él murió la noche del 30 al 31 de mayo de 1778, a los 84 años de edad. Fue un hombre impío y blasfemo, vinculado a la masonería, y tenía por lema «Destruid a la infame», es decir, a la Iglesia. Dijo, Jesucristo necesitó 12 apóstoles para propagar el cristianismo. Yo voy a demostrar que basta uno solo para destruirlo. Pero se fue a la tumba sin conseguirlo. En la hora de la muerte pidió un sacerdote, pero sus amigos se lo impidieron. Murió con horribles manifestaciones de desesperación, bebiéndose sus propios excrementos, como lo cuenta la marquesa de Villette, en cuya casa murió. Es frecuente que ateos y anticlericales pidan un sacerdote en la hora de la muerte. Manuel Azaña, que siendo presidente de la República Española, tanto persiguió la Iglesia que antes de morir se confesó con el obispo de Montauban, en Francia. Monseñor Díaz, quien afirmó que confesó y que dio la extrema unción, y que recibió con plena lucidez y por petición suya en el Hotel du Midi de Montauban, donde él murió diciendo, «Dios mío, misericordia». François Mitterrand, presidente de Francia, encarnizado anticlerical y agnóstico puro y duro, quiso morir con los sacramentos de la Iglesia. Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano y teórico del marxismo ateo, pidió la confesión en la hora de la muerte. Y también Picasso, que vivió tantos años apartado de la Iglesia, quiso morir en el seno de la Iglesia Católica, y así lo afirma su biógrafo, Juan Maldonado, en su obra Picasso único. Con la muerte termina para el hombre el estado de ser viajero, y entonces llega al término en que permanecerá inmutable para toda la eternidad. Porque más allá de la muerte no hay posibilidad de cambio. El destino que el hombre mereció al morir, después de la muerte, nadie puede merecer o desmerecer nada. Ya terminó para ti, como alma, el estado de la vía, entonces has entrado para siempre al estado de término. Hay dos cosas que hace la muerte, estimados escuchantes, y eso apréndanlo. La primera cosa es que te quita el cuerpo, y la segunda es que te fija para siempre la voluntad. No puedes cambiarla. Una vez que mueres,
Si moriste arrepentido y en la gracia de Dios, nunca vas a cambiar de haber aceptado la gracia de Dios. Pero si moriste en contumacia con el Señor, nunca vas a cambiar de eso. Pero lo que sí vas a reconocer es que no hay más Dios que Yahvé, ni más Mesías que Cristo. Si te salvas, lo servirás por amor para siempre. Si te condenas, lo servirás por simple esclavitud, porque tú te habrás esclavizado. ¿Cómo te gusta servirlo, estimado escuchante? Creas o no en Dios, es problema tuyo, porque al final, Dios, de una manera amable, pero contundente, te dirá: ¿qué crees, amigo? Yo soy Dios y mis chicharrones truenan. Así que, si me sirves porque quieres o porque tienes que, igual me sirves. Elige la mejor forma, y si eres ateo y estás escuchando esto, no seas estúpido, porque Satanás convence a muchos ateos de que no existe Dios o de que no existe el mismo Satanás. Pero no he conocido un ateo que al final no se proclame imbécil por no haber creído en Dios. ¿Cómo te gustaría que te recuerden después de muerto? Porque empieza ya a portarte como te gustaría ser recordado. Hay personas que se acomodan en esta vida como si esa fuera para siempre y definitiva, pero están equivocados porque debemos vivir en esta vida orientados a la otra que es la eterna y realmente la definitiva. Por lo tanto, debemos aprovechar esta vida lo más posible para hacer el bien, porque la vida es una representación teatral. Unos la van a hacer de reyes, otros de vasallos. Pero lo importante no es el papel que representas, sino tu actuación. En la muerte, el alma se va a separar de tu cuerpo, y el cuerpo se va a pudrir y va a ir a la sepultura, o lo van a hacer polvo. Allí es donde quedará el cuerpo, pero el alma, en cambio, es el constitutivo esencial de la persona, y esa no muere, sigue viviendo. Aunque muchas partes del libro tienen mucho de verdad, yo te digo a ti, estimado escuchante, que yo tuve la gracia de morir siendo joven, y esta parte que dice este libro es real. Me creas o no me creas, no me interesa. Pero realmente te digo que cuando estuve muerto, vi a Dios, y hablé con Dios, y conocí mucho de Él. Y Él quiso que yo volviera al mundo y me devolvió la vida, porque me dijo que no era mi tiempo, y que tenía una misión importante. Quizás la misión importante sea abrir los ojos de los estúpidos que creen que no existe Él. Pero yo te aseguro, a ti y a todos los que escuchan, que cuando mueras, dejarás tu cuerpo, y te dejará el Señor ver durante unos minutos en dónde quedó tu cuerpo, y quién está sufriendo, y cómo está sufriendo, y quién sí te amaba y quién no, y qué están sintiendo, y qué están pensando, y qué están queriendo. Luego te hará entender el lugar donde has muerto y la circunstancia, y un conocimiento infuso te hará conocer que se acabó tu existencia en ese mundo. Entonces, cuando hayas entendido eso, pasarás inadvertidamente y sin saber cómo al umbral. El umbral es un lugar que es diferente para todos, estimado escuchante, porque allí verás la causa de tus obras y cómo afectaste o beneficiaste a cada alma, a cada animal y a cada ser que hayas tocado. No en cuanto al dinero, no en cuanto a los bienes materiales, sino en cuanto a los bienes espirituales, cómo los hiciste crecer o decrecer, y cuáles fueron las consecuencias. Al final de eso, cuando hayas entendido todo eso, pasarás también inadvertidamente a la sala de juicio, y allí no va a estar ni la Virgen María, ni tu ángel custodio, ni nadie de los que te cuentan. Ahí solo estará Dios, en su infinito poder, y tú. Y Dios no te va a juzgar como lo hacen los hombres. Dios te va a decir, después de haberte hecho entender todo, ¿qué mereces? Eso es todo lo que vas a oír de Él. Porque para cuando llegues a Él y hayas pasado por el umbral, esa respuesta
ya la tendrás por entendida. Y tú mismo vas a salvarte, o a irte al purgatorio o a condenarte. Lo que sí debes saber es que si ves la luz de los que todos los que mueren hablan, tendrás la oportunidad de salvarte. Pero cuando veas la pureza infinita de Dios, tú mismo dirás: Señor, no soy digno de tu pureza, así que purifícame. Y si encuentras que sí eres digno, Dios mismo te hará entrar en su gloria. Pero si tú lo aborreces, tú mismo no querrás ver a Dios. Lo odiarás y sentirás un terror terrible de él, y huirás al abismo de la oscuridad, que es el infierno. Dios, por su gracia, me concedió el valor al estar muerto y la gracia de ver esas cosas. Así que no me importa si lo crees o no. Yo que te lo leo, te lo digo, no está en este libro, pero yo lo viví y soy de los pocos que tuvo la virtud de regresar a la vida después. Hay idiotas que dicen que puede ser que haya sido simplemente una imaginación, que puede ser que simplemente lo imaginaste o lo soñaste. Sácatelo tú, incrédulo, como quieras. Pero cuando mueras y veas que lo que digo es cierto, verás que este estúpido que juzgas ahora no lo era tanto. Pero ya no podrás cambiarlo. Así que si yo fuera tú, escucharía la voz, lo aplicaría a mi vida y cambiaría. Porque te repito, no hay ateo que yo haya conocido que no se haya juzgado al final de su vida como un imbécil. Y ahora que dejé aclarado esto para ustedes, seguiré con la lectura. Como decía, la vida es una representación teatral. Unos hacen de reyes y otros de vasallos. Lo importante no es el papel que representas, sino tu actuación. En la muerte, el alma se va a separar del cuerpo y el cuerpo va a ir a la sepultura. Allí se hará polvo y el alma, en cambio, que es el constitutivo esencial de la persona, sigue viviendo. En el mismo instante de la muerte, Dios nos juzga y dice la Biblia: cada uno será juzgado según sus obras. El Señor le pagará a cada uno según sus obras, porque a la muerte inmediatamente sigue el juicio particular, y dice la Biblia: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después haya un juicio. El Nuevo Testamento habla de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno. Es dogma de fe que inmediatamente después de la muerte los que mueren en pecado mortal actual se van a ir al infierno, y al cielo después de sufrir la purificación los que la necesiten. Las almas de todos los santos, cada cual le dará a Dios cuenta de sí. Dios dará a cada uno según sus obras. Eso lo dice San Pablo, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hiciste en tu vida presente. Si tú moriste en paz con Dios y sin pecado mortal, el alma entonces es destinada a eternamente ser feliz en el cielo. Pero si tú elegiste morir en tu pecado, vas a ser destinado a ser eternamente desgraciado en el infierno. San Juan dice: los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación y la muerte. Y créeme, querido escuchante, sé que no lo puedes entender porque los que han muerto y han visto lo que yo vi, lo entienden. Pero yo te digo que porque tú lo entiendas, usaré estas palabras. Los que viven en el infierno, viven de la muerte, una y otra vez. Entiéndelo si puedes. ¿Cómo se puede vivir de la muerte? Una y otra vez, indefinidamente, viendo tu conciencia delante de ti, carcomiéndote como un gusano. Muerte una y otra vez, sin fin, para siempre. Si somos fieles a Dios, no tendremos que temer su juicio, porque como dice Santa Teresa, vamos a ser juzgados por un juez que nos ama. Y además, nos ha comunicado de antemano el temario,
¿Qué estudiante no se alegraría de que le comunicaran de antemano las preguntas del examen? Y si no se prepara bien, aún después de eso, es un insensato. La retribución inmediata después de la muerte se deduce de las palabras de Cristo al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica que la fe de la Iglesia ha confesado siempre que en la muerte hay una separación del alma y del cuerpo. El alma inmediatamente va al encuentro con Dios, quedando a la espera de reunirse con su cuerpo resucitado al final de la historia. De la misma manera que el cielo comienza ya para las almas justas, si no tienen nada de que purificarse previamente, inmediatamente después de la muerte, el infierno también comienza para aquella alma del impío al morir. El hombre materialista es vencido por la muerte. Solo Dios nos da la vida eterna. La fe y la fidelidad a Dios es el supremo modo de vivir en esta vida y de esperar con ilusión la eternidad. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, señores, el infierno. Dentro del mismo apartado que es el más allá. Punto 99. El infierno. El infierno es el tormento eterno de los que mueren sin arrepentirse de sus pecados mortales y de ningún tipo. Punto 99.1. El infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. La existencia del infierno eterno es un dogma de fe y está definido en el Concilio IV de Letrán. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna llamada también infierno. Dios quiere que todos los hombres sean salvados, pero el hombre puede decirle a Dios, no quiero tu plan salvador. Y así, elegir el infierno, viviendo siempre de espaldas a Dios. El pecado es la obra del hombre y el infierno es el fruto del pecado. El infierno es la consecuencia de que un pecador que ha muerto sin pedirle perdón de sus pecados a Dios. Lo mismo que el suspenso de una asignatura es la consecuencia de que el estudiante no sabe. Ahora, una cosa, estimados escuchantes, el infierno fue creado por los ángeles caídos, no por Dios. Dios no creó el infierno. Permitió el infierno porque tenía que haber un lugar donde los contumaces existiesen. Porque Dios no se equivoca en su perfección. Pero Dios no es culpable de que sus criaturas deseen ser idiotas. Así que si el demonio quiere tener un berrinche, lo justo y perfecto es que Dios le permita donde tenerlo, pero no le va a dar la gran dádiva de descrearlo. Porque eso ya no sería justicia. Así que el infierno no lo creó Dios, lo crearon los demonios con el permiso de Dios. Y el pecado sí es una acción del hombre, pero no es una creación del hombre. El pecado inició con los ángeles, es creación de la desobediencia de los ángeles, de la cual los hombres se contagiaron. El Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión que el infierno no es un lugar, sino un estado, una situación. Eso dio lugar a que algunos periodistas malintencionados dijeran que el infierno no existe porque el Papa ha dicho que no está en ningún sitio. Y creo que es útil explicar esto. El espacio y el tiempo son entes de la razón, es decir, el espacio es lo que ocupan las cosas y el tiempo es la medida del movimiento de las cosas. Si no hay cosas materiales, entonces no hay ni espacio ni tiempo. Lo que no es material no tiene ocupado un espacio y es medible tampoco por el tiempo. Por ejemplo, yo puedo multiplicar con una calculadora material y destrozarla de un martillazo, pero yo no puedo destrozar de un martillazo la tabla de multiplicar porque no es material, ella no ocupa espacio, pero sí es una realidad. Los espíritus no son materiales, no necesitan espacio, pero es natural decir que están en algún lugar para no confundir a la gente, porque si decimos que el infierno no está en ningún sitio, se puede entender que no existe. El mismo Jesús, en su predicación, empleó la palabra lugar. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay fuego,
y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay fuego, aunque este fuego es de características distintas del de la tierra, porque atormenta a los espíritus. Jesucristo no ha encontrado otra palabra que exprese mejor ese tormento del infierno, y por eso la repite. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 17 de mayo de 1979 dijo que aunque la palabra fuego es solo una imagen, debe de ser tratada con todo respeto. En el infierno hay otro tormento que es más terrible que todas las penas del infierno. Según San Juan Crisóstomo, es 1000 veces peor que el fuego. San Agustín dice que no conocemos un tormento que se le pueda comparar. Los teólogos lo llaman la pena de daño. Es una angustia terrible, una especie de desesperación suprema que tortura al condenado al ver que por su culpa perdió el cielo y no gozará jamás de Dios y que se ha condenado para siempre. Ahora, como no entendemos bien ni el cielo ni el infierno, no comprendemos esa pena, pero entonces vamos a ver todo su horror. El Evangelio lo expresa diciendo que allí va a ser el llanto y el rechinar de dientes. La Biblia le pone en boca del condenado un grito terrible, diciendo: «Me he equivocado». Suponte, pues, que coges el avión para ir a Londres, y cuando después de despegar la azafata te saluda y saluda a los pasajeros que vuelan a Nueva York, tú te das cuenta de que te equivocaste de avión. Menudo contratiempo, porque ibas a Londres para asistir a una reunión trascendental para el resto de tu vida. Pero será peor el disgusto si después de la muerte te das cuenta de que te equivocaste de ruta, y en el viaje a la eternidad no es posible que rectifiques, no hay retorno. No tienes que confundir el infierno con los infiernos, a los que fue Cristo después de morir. Nosotros rezamos en el credo de los apóstoles que descendió a los infiernos, pero aquí, cuando decimos los infiernos, se refiere al lugar de los muertos, como se dice en el canon cuarto de la misa. Ese se trata del lugar donde los justos esperaban la redención del Mesías prometido. Allí fue Cristo, para anunciarles la redención. A la morada de los muertos también le llamamos el limbo de los justos. Si un condenado, después de haber probado el infierno, pudiese volver a la tierra para hacer méritos y así liberarse del infierno, ¿qué haría? ¿Cómo atesoraría méritos? Pues nosotros podemos todavía hacerlo, sin haber siquiera probado el infierno. Los testigos de Jehová, pobres estúpidos, niegan la existencia del infierno basados en que Cristo a veces empleó la palabra de Seol, que significa tumba. Pero la palabra Seol significa infierno en el sentido teológico, porque si las almas de los justos son liberadas por Dios del Seol, entonces no podemos considerarlo como un domicilio común de todos los muertos. Al ser liberadas del Seol, las almas de los justos, llevadas con Dios, el Seol, que antes abarcaba a todos los muertos, se está convirtiendo en un destino para solamente los impíos, es decir, que se convierte en infierno. Seol es la morada de los malvados después de la muerte. Pero la doctrina católica sobre la existencia del infierno no se basa en las palabras metafóricas que Cristo pudo emplear en alguna ocasión, sino en la doctrina que desarrolló repetidas veces en sus enseñanzas, tal como se contiene en el Evangelio. Como dice acertadamente Arístides R. Vilanova, el infierno está lleno de personas que no querían creer en él. Punto 99.2. El infierno es la negación del amor y el fracaso de tu existencia y de tu libertad. Es la condenación eterna, es el fracaso definitivo del hombre, porque aquel que con plena conciencia de lo que hace rechace la palabra de Cristo y la salvación que le ofrece, o quien luego de aceptarla se comporte obstinadamente en contra de su ley, o aquel que vive en oposición con su conciencia, esos tales no van a llegar a su destino de bienaventuranza y van a quedar, por desgracia suya, alejados de Dios para siempre. Por eso puede ser interesante el video que les propongo, el infierno, fracaso definitivo. A algunos que no han estudiado a fondo la religión les parece que siendo Dios misericordioso no va a mandarnos a un castigo eterno, y sin embargo el infierno es eterno, y eso es dogma de fe. Recordemos, estimados escuchantes, que un dogma de fe es la inspiración misma del Espíritu Santo y en eso no hay error. Y recuerden que yo les compartí mi experiencia propia de la muerte.
Yo les digo a ustedes, ateos y agnósticos, quédense con su inteligencia insulsa si quieren, pero lo que les dije y lo que les dirán muchos sacerdotes es real. Cuando lleguen a la muerte, verán que lo que los estúpidos como nosotros les dijimos era cierto, y que los estúpidos que ahora ustedes juzgan no eran otros que alguien que quería ayudarles. Porque ustedes, señores, aunque les duela, si deciden no reconocer a Dios ni la venida vida que es eterna, quedarán ustedes como estúpidos perdidos para siempre. Pero hemos de tener en cuenta que Dios no nos manda al infierno. Nosotros somos los que libremente elegimos el infierno. Él ve con pena que nosotros lo estamos rechazando a Él por el pecado, pero nos hizo libres, así que no nos va a privar de la libertad que sea consecuencia de nuestra inteligencia, la cual Él nos ha dado. Por el pecado he renunciado a Dios y elegido a Satanás. Dice San Juan que el que peca se hace hijo del diablo. Dios lo acepta con pena, pero me respeta, como los padres apenados por el hijo que se ha ido de casa. Jesucristo nos enseñó clarísimamente la gran misericordia de Dios, pero también nos dice que el infierno es eterno. Cristo afirmó la existencia de una pena eterna, en donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Él dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después añadirá que los malos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Es preciso subrayar que la verdad, más veces anunciada en el mensaje moral del Nuevo Testamento, es la existencia de un castigo eterno para quienes no obran correctamente. Negar que la conducta humana merece premio o castigo no solo se opone a la fe, sino que es carecer de un mínimo de rigor intelectual en la lectura y la interpretación del Nuevo Testamento. El infierno eterno es una pena tremenda, pero hay que caer en la cuenta de que es por las ofensas graves y deliberadas, y sin atenuantes, a un ser supremo que es Dios. Es dogma de fe que existe un infierno eterno para los pecadores que mueran sin arrepentirse de sus pecados mortales. Aunque Dios es misericordioso, recordemos que también es justo. Dice la Sagrada Escritura que tan grande como ha sido mi misericordia, también será mi justicia. Su misericordia jamás podrá oponerse a su justicia, porque no hay justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Aunque la justicia de Dios no es inexorable, sino que está dulcificada por la misericordia, siempre está inclinada para tener en cuenta todo atenuante. Dios es misericordioso, siempre perdona al que se arrepienta de su pecado, pero también es justo y es juez. Él no puede perdonar a aquel que no se arrepienta, porque Dios no nos perdona si no estamos arrepentidos. Muchos pecadores se quieren autoconsolar pensando que Dios va a salvarlos aunque ellos lo estén ofendiendo. Es verdad que Dios es misericordioso, pero no es estúpido ni tonto. Como es misericordioso, perdona al pecador que sí se arrepiente y que tiene propósito de enmienda, pero no lo hará de esa forma con el que no tiene voluntad de hacerlo y sí tiene voluntad de seguir ofendiéndolo. Supongamos que un administrador te ha robado 1.000.000 de pesetas y te pide que lo perdones en la deuda porque no puede pagarte. Así que tú lo perdonas, pero al salir por la puerta te dice: sepa que voy a seguir robándolo. Así se está burlando de ti, como si el otro fuera tonto. La justicia exige reparación del orden que se ha violado y por lo tanto, el que libre y voluntariamente ha pecado y muere sin arrepentirse de su pecado merece un castigo. Ese castigo te durará mientras que no se repare tu falta por el arrepentimiento, porque las faltas morales no se pueden reparar sin arrepentimiento, porque sería una monstruosidad perdonar al que no quiere arrepentirse. Dice Santo Tomás que Dios no puede perdonar a un pecador sin que ése previamente se arrepienta. El mismo Jesucristo le pone el arrepentimiento como condición previa al perdón, y ahora bien, como la muerte le pone fin a la vida, el arrepentimiento se hace ya imposible, porque después de la muerte no tienes posibilidad de arrepentirte. Después de la muerte ya no puedes rectificar, porque la muerte fija irrevocablemente la voluntad de las almas.
Después de la muerte ya no puedes merecer nada, porque la muerte acaba con tu tiempo de merecer. La muerte aparece como el punto final de tu estado, durante el cual tú podías tener opciones en las cuales abrir o cerrar la puerta a Dios. La falta del pecador que se muere sin arrepentirse queda sin reparar para siempre, y luego pues para siempre también te durará el castigo. Dice el excelente teólogo José Antonio Salles que no conoce en la Escritura desde David hasta San Pedro ni un solo caso en el que Dios perdonara sin arrepentimiento a un pecador. En el infierno no es posible que te arrepientas, lo mismo que en el cielo tampoco te será posible pecar. Los bienaventurados del cielo ya se sienten atraídos por el amor de Dios, es el atractivo de Dios. El atractivo del pecado los deja indiferentes, de hecho lo aborrecen. El hombre que disfruta de la visión beatífica, es decir, la visión del Creador, no puede dejarse arrastrar ya por un bien creado, porque únicamente se deja arrastrar por el Creador. Dios es infinitamente justo, no puede quedar indiferente ante las maldades que se hacen no solo en este mundo, sino en toda su creación. ¿Cómo van a estar lo mismo en la otra vida el asesino, el ladrón, el egoísta y el vicioso, que el honrado y caritativo con todo el mundo? Evidentemente que tiene que haber un castigo para tanta injusticia, tanto crimen y tanta maldad, como queda en este mundo sin castigo. El temor al infierno no es el mejor motivo para que tú le sirvas a Dios. Mas, sin embargo, sí llega a ser a veces el caso del cambio de las almas. Es mucho mejor servirle a Dios por amor como Padre tuyo que es. Pero si tú eres tan miserable que a veces no te basta el amor de Dios y te conviene tener en cuenta el castigo eterno porque resulta que es una realidad, ya que Cristo te lo está avisando para que te libres de él. Se oye decir de los labios irresponsables, hoy a la juventud no le interesa la religión del miedo o de las seguridades. Depende de tener miedo a cosas irreales, es de idiotas. Pero cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Lo mismo es buscar seguridades ficticias, porque eso es de idiotas. Pero despreciar las seguridades reales y preferir las inseguridades es de imbéciles. La doctrina sobre el infierno la vas a poder escuchar sintetizada de la siguiente manera. Primer punto. El Nuevo Testamento afirma que el destino de los justos y el destino de los impíos en el estado escatológico son diversos. Segundo punto. El elemento más característico del estado escatológico de los justos es que van a estar con Cristo de un modo paralelo. Así que la nota más esencial del estado escatológico que le responde al impío va a ser el de rechazar al Señor. Y siguiente punto, la situación de la condenación la puedes describir como el estado eterno y perpetuo de sufrimiento y rechazo a Dios. Siguiente punto, se insiste en la eternidad del sufrimiento del condenado. El concepto de eternidad se opone al concepto del tiempo, que supone un antes y un después. La eternidad supone una duración infinita, una permanencia que no tiene fin. Una imagen que te puede ayudar a entender la eternidad es un reloj pintado a las 9 en punto, porque por mucho que esperes, jamás va a señalar a las 9:01 o a las 9:02 o a las 9:03 o a las 9:04 o a las 9:05. La idea de que al final todos se salvan, por aquello de San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven, eso requiere una explicación. Hay que distinguir entre el deseo de Dios y su decisión absoluta. El verbo utilizado aquí por San Pablo no implica eficacia absoluta, sino una voluntad que respeta la libertad de los hombres. Punto 99.3. Debemos pedir a Dios muy a menudo que nos proteja en las necesidades de la vida, porque Dios tiene en su mano todos los acontecimientos de la vida y los gobierna con amorosa providencia. Debemos tener confianza de que todo lo que Dios hace o permite es en el bien nuestro. Todo es por amor a nosotros, aunque algunas veces con nuestro pequeño entendimiento no lo comprendamos y no comprendamos los planes de Dios. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce
con sabiduría y amor a todas las criaturas hasta su último fin. Dios está siempre presente en nuestras vidas, nos ayuda y protege continuamente, pero muchas personas solo se acuerdan de Él cuando lo necesitan o tienen una necesidad apremiante, como el genio de la lámpara, cuando Dios no es un genio. Dios es mejor que un genio, es un Dios, porque a diferencia de los genios, Dios se compenetra con nosotros, nos hace tener un compromiso con Él, un compromiso real de cambio, un cambio de vida, un cambio de espíritu, un cambio de mente y alma, un compromiso completo de corazón y una aceptación completa de su providencia divina, su potencia y su divinidad, confiando en Él, cosa que un genio no te hace. Un genio cumple tus deseos, pero no llena tu persona, no satisface tu corazón y no te hace llegar a la plenitud, porque muchas veces ni siquiera el hombre sabe lo que necesita, ni tampoco lo que pide. Lo mismo pasa con el aire, porque solo se acuerda uno del aire cuando nos falta para respirar. Nosotros sabemos que Dios es bueno, cuida de nosotros, pero a veces no entendemos su providencia. Nos debemos fiar de Él, porque Él está en todas partes y lo ve todo. El que está en la cumbre señala mejor el camino de la subida que el que está abajo, porque Él no ve el camino. Él cree que ve el camino, pero no puede ver si lo que está viendo está cortado por un precipicio tras unas peñas. El buen padre de familia le quita a su hijo de botones para que aprenda un oficio. De momento deja de ganar unas pesetas, pero de botones solo aprende a llevar cartas y a cerrar puertas. Cuando por la edad tenga que dejar ese oficio, será un hombre inútil, y aprender un oficio es a la larga mucho mejor. Dios nos guía como padre de familia a sus hijos, y debemos aceptar de buena gana su providencia. San José María Rubio aconsejaba hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. El infierno existe, pero no porque Dios lo quiera, Dios no lo quiere, sino porque el hombre libre puede optar contra Dios. No es necesario que sea una acción explícita, se puede negar a Dios implícitamente con las obras de la vida. Si nosotros negamos la posibilidad del hombre para pecar, suprimimos la libertad del hombre, y si el hombre no es libre para decir que no a Dios, tampoco entonces lo sería para decirle que sí. La posibilidad de optar por Dios incluye también la posibilidad de rechazar a Dios. El gran misterio del infierno es que aunque Dios desee tu salvación y la salvación de todos los hombres, tú y cada hombre es capaz de condenarse. Dios te hizo libre. Quiere, pues, que te comportes como tal, como un hombre libre. Negar la posibilidad de condenarte es negar también tu libertad, es anularte a ti mismo. Y sin esa posibilidad, tú que eres el hombre, ni siquiera serías verdaderamente hombre. Afirmar que existe el infierno es tomar en serio tu libertad como hombre. Dios te ofrece la salvación, pero no te la impone. El infierno, al permitirlo Dios, es el respeto que Dios tiene por respetar tu última voluntad, tu decisión. Si tú libremente elegiste el pecado, mientras que no te retractes, Dios te respeta. Y como con la muerte se acabó tu libertad, no vas a cambiar eternamente. Yo no recuerdo dónde leí este pensamiento. Nuestro, por enemigo, somos nosotros mismos porque somos peores, porque los demás, los que más pueden hacernos y lo que más podrían es quitarnos la vida terrena, pero solo nosotros mismos, siendo nuestros peores enemigos, podemos quitarnos la vida eterna y condenarnos al infierno. El hombre es libre para elegir el bien o el mal, pero si bien somos libres para elegir lo que se nos antoja, nunca podremos decidir las consecuencias de nuestra elección. Así que se presenta el problema del mal, punto 99.4. El mal es un misterio que supera el entendimiento humano y nos debe bastar el saber que Dios saca bienes de los males. Por ejemplo,
Para que el pecador reconozca su falta y se arrepienta, y para que el justo expíe sus faltas en este mundo y gane así mayor gloria en el cielo, y de buen ejemplo al prójimo con su paciencia, para que los hombres vivan más despegados de las cosas de la tierra, porque esta vida es tiempo de prueba y no de premio, etc. A veces es difícil consolar a unos padres que perdieron a su hijo angelical, pero no podemos olvidar que Dios es Padre amorosísimo y que no permite nada que no sea en el bien nuestro. Dios conoce el futuro y sabe si esa criatura angelical va a perseverar así o se va a torcer con gran daño para sí y para sus padres. Puede ser que la muerte angelical de ahora sería muy diferente el día de mañana, así que confiemos en que los planes de Dios son siempre para nuestro mayor bien. Puede ser que en un caso concreto no alcancemos a ver el bien que Dios saca de ese mal, y es que nuestro punto de vista no coincide con el de Dios. Nosotros miramos en el tapiz por el revés, pero solo vemos una maraña de hilos y de nudos. Pero si lo miramos por el derecho, entonces veremos un artístico paisaje. Nos dice San Pablo que para los que aman a Dios todo coopera en su bien, y a veces Dios hace sufrir a los buenos para que con sus méritos aumenten el premio celestial. Dios, en su infinita sabiduría, subordina un bien inferior a un bien superior, el bien material al espiritual, el físico al moral, el profano al religioso, el terreno al celestial, porque no estamos hechos para esta tierra, sino para el cielo, y no para el tiempo, sino para la eternidad. Sin negar el problema del mal, vamos a dar algunas ideas aclaratorias, porque el mal es la carencia de un bien debido. Para la piedra no es un mal el no poder ver, pero sí lo sería para mí. En cambio, para mí no es un mal no poder volar, pero sí lo sería para un águila. Por eso dice Santo Tomás que el mal no es cualquier carencia de un bien, sino la carencia de un bien propio de una determinada criatura. El único mal absoluto es el infierno. Todos los demás males son relativos, para unos sí y para otros no. En un sentido sí y en otro no. Un terremoto puede ser un mal para mí, que en él he perdido mi casa y algunos seres queridos, pero no lo va a hacer para la tierra, que ha conseguido más estabilidad en su masa. Una enfermedad es un mal para mí en el sentido de que me hace sufrir, pero puede ser un bien si con ella yo me santifico y merezco más para el cielo. En el hombre, el mal físico le produce dolor, el mal moral es producido por el pecado. El mal físico es una consecuencia de las leyes de la naturaleza. El mal moral es una consecuencia del mal uso de la libertad humana. El mal moral Dios no lo quiere, pero respeta la libertad del hombre. Para evitar ese mal moral, Dios tendría que quitarte la libertad como hombre. Dice el filósofo ruso Nikolai Berdyaev, el problema del mal no es otra cosa que el problema de ser libre. Todo hombre libre es capaz de pecar, y un hombre que no tiene libertad dejaría de ser hombre. Si el hombre no fuera libre, entonces no sería hombre. Es la libertad la facultad por la cual Dios nos hizo hombres. La libertad para ser bueno o ser malo es lo que hace meritorio el ser bueno, y lo que es hacer méritos para la vida eterna es para lo que Dios nos ha puesto en la tierra. Si Dios impidiese al hombre hacer el mal, entonces violentaría su libertad, porque Dios tiene sus razones para permitir el mal. A nosotros nos basta con saber que Dios tiene la providencia, aunque nosotros desconozcamos el camino. La fe nos da la certeza de que Dios nos permitirá el hecho de poder pasar por encima el mal, es decir, no nos vencerá el mal. Dios no va a permitir el mal si éste no hace salir el bien del mal mismo, y siempre nos dará la gracia para vencerlo. Pero debemos nosotros también poner nuestra voluntad. Dios no permitiría el mal si no hiciese salir el bien del mal mismo por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Dice San Pablo que sabemos que Dios hace converger todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, y evidentemente que Dios pudo haber hecho un mundo con todas otras leyes físicas, pero todo mundo imaginable es perfectible. Para no poder ser superado hay que ser Dios. Él es el único ser omniperfecto y sin cambio. Todo lo creado es finito y por lo tanto implica imperfección. Pero a pesar de esto, Dios lo crea porque es preferible ser finito a no ser.
Dios puede crear o no crear, pero si decide crear, tiene que ser un algo finito, porque infinito solo es Él. Dios ha pensado que este mundo es suficientemente bueno para que en él viva el hombre y gane la gloria eterna, que es el fin para el cual ha sido creado. Es un misterio por qué Dios ha querido que la redención de la humanidad se haya hecho por el dolor. Cristo pudo redimir al mundo cantando, pero lo hizo sufriendo. Quizás porque la causa del pecado suele ser el placer, y por eso el pecado se redime con el sufrimiento. La respuesta al dolor es Cristo, que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir, como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para animarlo. El sufrimiento humano individual o colectivo a veces solo tiene una respuesta, y esa es Cristo crucificado. Al que sufre no se le puede ir con razonamientos, porque se le acompaña y se le consuela. Por eso la mejor respuesta al dolor es Cristo crucificado. Por eso muchos santos han amado el dolor. El Calvario se ha convertido en la meta ideal, que según aquello de San Pablo, que no quería gloriarse de otra cosa que no fuera de la cruz de Cristo. Y, por extraña paradoja, el sufrir por amor a Cristo es una fuente inefable de consuelo. También lo dijo San Pablo cuando dice: sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Y es que el sacrificio realizado por amor pierde toda su dureza e incluso se convierte en alegría cuando se ama de verdad. Y además, la esperanza de la gloria es que el dolor pasará. Las tribulaciones se acaban, el sufrimiento se va a extinguir para siempre, excepto para aquellos que se condenen. Todo esto va a quedar sustituido por una sublime e incomparable gloria que jamás terminará. Por eso dice San Pablo: ¿qué tienen que ver las amarguras y las tribulaciones de la tierra si las comparamos con la inmensa gloria que nos aguarda en la eternidad? El cristiano no permanece pasivo ante el dolor propio o ajeno y procura paliarlo con todos los medios lícitos de que dispone. Cuando los recursos humanos se han venido abajo, cuando la ciencia y el amor se han declarado impotentes, el cristiano todavía tiene un refugio. Para él, el cielo no está vacío, en él vive un Dios bueno, sabio y omnipotente, del cual dependen todos los acontecimientos de la vida y todos los fenómenos del universo y de la creación. Un Dios que conoce nuestras miserias y que escucha nuestras voces de auxilio y que puede, si así bien le parece, socorrernos y consolarnos. Y cuando la oración no es oída enseguida, el cristiano no se desanima, sabe aceptar con serena resignación los designios inescrutables de Dios, porque Él es el más amoroso de los padres. Punto 99.5. Todas las cosas tienen pros y contras. La electricidad nos trae muchos bienes: la iluminación, las telecomunicaciones, los motores, todas las comodidades actuales, casi el 100% de ellas dependen de la electrónica, pero también puede provocar un incendio por cortocircuito y matar por electrocución. A pesar de los peligros que supone la electricidad, no por eso dejas de poner en tu casa una instalación eléctrica. El mundo que Dios ha hecho tiene muchas cosas buenas, pero a veces ocurren adversidades y contratiempos. Son consecuencias de que el mundo es un ser en evolución y la dinámica de la evolución provoca contrastes y conflictos. A veces ocurren cosas que no comprendemos, pero es absurdo querer entender a Dios al modo humano. Es como si un animal quisiera entender las ideas filosóficas humanas. Es imposible. Es lógico que el hombre no entienda a veces el proceder de Dios. El que yo entienda a un conferencista no significa que lo que él dice no sea correcto. A nosotros nos basta saber que Dios es nuestro Padre y permite el sufrimiento para nuestro bien, lo mismo que una madre le pone a su hijo una inyección que necesita aunque le duela. Dios deja actuar las leyes de la naturaleza y la libertad de los hombres y no los mueve como el jugador de ajedrez las piezas. Sin embargo, tiene que ser un consuelo para nosotros el saber que en igualdad de circunstancias en el cielo se goza más. Los que más han sufrido gozan más. En este mundo, así con cristiana resignación, es consolador saber que el sufrir va a pasar, pero que el premio de haber sufrido por el amor a Dios durará eternamente. En el cielo bendeciremos a Dios por aquellos sufrimientos que nos han merecido tanta gloria eterna. No nos engañemos con el aparente triunfo de algunos malos. En primer lugar, porque el triunfo del malvado se limita a esta vida, donde la experiencia enseña que no se da triunfo completo y libre al mal. Pero sobre todo,
porque el que peca es un fracasado para la eternidad, que es donde el fracaso es completo e irremediable. El único que triunfa es quien se salva. Punto 100. Cielo. El cielo es la felicidad con que Dios premia eternamente a los que mueren en su gracia. Punto 100.1. El cielo es el conjunto de todos los bienes, sin mezcla de mal alguno. La felicidad del cielo será proporcional a los méritos contraídos en esta vida, pero todos serán totalmente felices porque no les cabrá más felicidad. Como ocurre con los vasos de distintos tamaños que son llenos de agua, unos tienen más agua que otros, pero a ninguno le cabe más. En el cielo vamos a ser felices sin necesidad de lo que aquí disfrutamos. Lo mismo que un adulto no necesita los juguetes que hacen feliz al niño. La Iglesia ha definido como dogma de fe la existencia y la eternidad del cielo, porque el cielo, más que un espacio, es una relación con Dios. Las almas son espirituales, las cosas espirituales no necesitan espacio. Hay cosas que son reales, pero no ocupan espacio. El amor, el odio, la lealtad, la traición, la simpatía, la envidia, etc. El cielo es primordialmente un estado, es un modo de existir. El espacio es para las cosas materiales. Los espíritus, para existir, no necesitan de un lugar. Pero es necesario además suponer que el cielo se encuentra localizado en algún lugar, aunque no sepamos decir dónde está. No hay más solución que decir que de uno u otro modo el cielo es un lugar de gloria. En el cielo los buenos viven con Dios eternamente felices, y este es el único modo de ser del todo feliz. Para Platón la felicidad está en amar la belleza, y para Aristóteles en conocer la verdad. Como en Dios está la suprema belleza y la suprema verdad, en el disfrute de Dios está la verdadera felicidad, y eso es el cielo. Por eso dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Puede ser interesante mi video: el cielo, la felicidad de amar. Punto 100.2. Dios ha hecho al hombre para el cielo, por eso aquí en la tierra ningún hombre encuentra esa felicidad completa que tanto busca. Goethe afirmaba de sí mismo: se me ha ensalzado como uno de los hombres más favorecidos por la fortuna. Pero en el fondo de todo ello no merecía la pena, y puedo decir que en mis 75 años de vida no he tenido 4 semanas de verdadera felicidad. Ha sido un eterno rodar de una piedra que siempre quería cambiar de sitio. Los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo, todos los hombres en sus momentos de sinceridad reconocen que no encuentran la felicidad que los sacie, aunque hayan tenido de todo y hayan gozado de todo. Y es que la aspiración fundamental del hombre no puede saciarse con la posesión de un objeto. El hombre no puede alcanzar su felicidad plena en una relación que sea entre sujeto y objeto, sino que tiene que ser en una relación yo y tú, es decir, la relación con una persona. Incluso en este mundo la mayor felicidad está en el amor, no está precisamente en el amor lujuria, sino en el amor espiritual. El amor brota ante la presencia de lo bueno y de lo bello. En el cielo, la posesión intuitiva del bien infinito, Dios nos proporcionará por el amor una felicidad insuperable. Ahora lo que conocemos de Dios, como lo dice San Pablo, es una caricatura, pero cuando lo conozcamos bien, en el cielo, tal como es, lo que merece ser amado y lo que nos ama, pues su amor nos hará inmensamente felices. Solo en Dios vas a encontrar al hombre y a la verdad y la dicha que no cesa. Y esa dicha que no cesa, ahora es la dicha que tú no dejas de buscar. Lo mismo que por más que yo te explique, un cosmonauta de la sensación de la ingravidez que él siente en el espacio, tú no la vas a entender como él. Asimismo es de imposible que un pecador pueda comprender a Santa Teresa cuando ella habla de la felicidad del amor de Dios. La felicidad del cielo es difícil que la comprendamos con nuestra mentalidad terrena. Es como hablarle a un ciego de colores o a un sordo de música. Decirle a un ciego que el color rojo es como un sonido de trompeta no le aclara mucho. Ya lo dijo San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó,
ni ha concebido jamás el corazón humano la felicidad que Dios tiene preparada para él. Así de simple, ninguna persona lo ha podido concebir. La única felicidad completa, verdadera y definitiva está en el cielo, para los que aman a Dios. Por eso la salvación eterna es el problema más importante que el hombre tiene que resolver en esta vida. Es un asunto difícil, pero a nosotros mismos nos interesa que salga bien, porque si me sale mal, yo seré el que me hunda para siempre. En el cielo conoceremos todo lo que nos interese sobre nuestra familia, amigos, enemigos, etc. Incluso todas las maravillas de la ciencia y todas las ramas del género humano y del saber humano. Y como en el cielo ya no puedes sufrir, los bienaventurados no sufren, viendo sufrir a sus seres queridos, porque ellos ven los bienes que se siguen de ese sufrimiento. Pero sin duda que van a pedir a Dios que alivie sus penas y que les dé fuerza y resignación para sobrellevarlo todo. Los testigos de Jehová dicen que solo se salvan 144,000 almas, porque es el número que da el Apocalipsis. De nuevo, pobres estúpidos. Pero todo el que sabe un poco de estudios bíblicos conoce que los números en la Biblia tienen un valor simbólico y no pretenden la exactitud, como cuando decimos que te he llamado 1000 veces. Lo que queremos decir es muchas veces. Y cuando tú dices llevo esperándote 3 horas, quieres decir mucho rato, no precisamente 180 minutos. Hay números simbólicos como 7, 12 y 40. 70 veces 7, 40 días de ayuno, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Los 144,000 son 12,000 por cada una de las 12 tribus de Israel. 12 es el símbolo de la plenitud y 1000 es de multitud. Por eso el Apocalipsis dice que unas líneas después era una gran muchedumbre que nadie podía contar. San Pablo dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y Cristo se encargó de salvar a los apóstoles, diciéndoles: predicad a toda criatura, el que se crea salvará. Esta doctrina de los testigos de Jehová ha sido tan refutada que ellos mismos buscan otra interpretación del texto y van admitiendo que son muchos más los que se salvan. Incluso los que sin culpa suya son cristianos, pero han permanecido fieles a la voz de su recta conciencia, participarán de la felicidad eterna con el Señor, pues la acción invisible del Espíritu Santo en sus corazones los unirá al misterio pascual de Jesucristo. Dice Santo Tomás que el que no conoce la religión verdadera, sin culpa suya, pero ha procurado vivir conforme a su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal, según sus alcances, hay que creer certísimamente que Dios buscará el modo de iluminarlo antes de morir para que pueda salvarse. Es cierto que nadie ha ido nunca al infierno, ni irá, sino por su propia culpa. Dice el Concilio Vaticano II que los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero que se esfuerzan en cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa suya ignoran el conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta. En cambio, el instruido suficientemente en la religión católica que rechace a la Iglesia católica no podrá salvarse. Puedes ver la parte 39.1. Al decir que también los no católicos pueden salvarse, hay que evitar la idea de que los católicos tenemos que subir a la cumbre de la salvación a pie, mientras que los no católicos suben en funicular, pues llegan al mismo sitio sin las obligaciones de los católicos. Hay que tener en cuenta que la ley natural es la misma para todos, y los católicos tenemos la ayuda de los sacramentos, de allí la preocupación de la Iglesia por la conversión de los infieles. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso lo dice en la primera carta de Timoteo 2, versículo 4.
Pero esta voluntad salvífica de Dios puede enturbiarse con el texto de Marcos 4, versículo 12. Porque algunas Biblias traducen que Jesús les hablaba en parábolas para que no entendieran. Eso lo cita Isaías 6, versículo 10, que pone en hebreo la palabra pen. Eso se puede traducir como ina o gar. Marcos pone ina, que significa para qué, pero Mateo 13, versículo 12, pone gar, que significa por qué. ¿Qué es más claro? Pues es la consecuencia de la dureza de su corazón. Mateo 13, versículo 15. Con todo, según Ethelbert Stoffer, doctor en la Sagrada Escritura y Ciencias Clásicas y profesor del Nuevo Testamento en Bonn, en Alemania, en el Diccionario del Nuevo Testamento, parte cuarta, versículo 1013 de la editorial Paideia de Brescia, Italia, dice que el término ina, que está usado por Marcos, puede traducirse como consecutivo en por qué o en el final para qué, y por eso otras Biblias traducen aquí el por qué, que es más claro. Punto 100.3. Para salvarse y ganar el cielo, es necesario servir a Dios y guardar los mandamientos. Esto cuesta trabajo porque nuestras inclinaciones al pecado son muy fuertes y el demonio, que nos envidia y quiere condenarnos con él, nos pone trampas de tentaciones para que caigamos. Sin embargo, podemos vencer al demonio y a nuestras pasiones. Todo es posible para aquel que ora. Si yo se lo pido mucho al Señor y a la Virgen, si confieso y comulgo con frecuencia y procuro apartarme de las ocasiones del pecado, será casi cierto que me salvaré. Tenemos en nuestra mano los medios necesarios y suficientes para alcanzar la salvación. Quien los pone en práctica convenientemente se salva. Para no apartarse del camino de la salvación, es muy conveniente hacer todos los años ejercicios espirituales. Hay además 3 cosas muy eficaces para conseguir una buena muerte: comulgar los primeros viernes de mes y los primeros sábados, y rezar todas las noches 3 Aves Marías a la Santísima Virgen, porque eso es prenda de salvación eterna. Aunque naturalmente todas las devociones son inútiles si no tenemos un sincero deseo de servir a Dios y de hacer el bien, es necesario pedir mucho nuestra salvación eterna. El que pide salvarse con insistencia y de corazón, ciertamente que se salvará. Por el contrario, el que no lo pide, no se salvará, ordinariamente hablando. Dice San Alfonso María de Ligorio, que todo el negocio de la salvación depende de la oración, porque si tú no oras, tu condenación será cierta. Dios ha creado al hombre para comunicarle la felicidad, pero para que el hombre logre esa felicidad necesita hacer algo para merecerla. Lo regalado gratuitamente tú no lo estimas, y nos pone en esta vida con libertad para que hagamos méritos, porque lo que se hace sin libertad no merece ni premio ni castigo. Punto 100.4. El misterio de la predestinación consiste en la coordinación de la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios con nuestra libertad. Para nosotros la coordinación de estas 4 cosas es un misterio, pero comprendemos que Dios puede coordinarla. A veces se escucha preguntar: si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que me voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Te equivocas. No creándote no te hace ningún favor. Si no existes, no puede hacerte favores. En cambio, al crearte, te da el billete de entrada para el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si tú rompes esa entrada, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante comprándote esa entrada a costa de su vida. ¿Vas a dudar de su bondad? Si Dios no creara a los que se van a condenar, haría un perjuicio a los posibles descendientes de esos hombres, que podrían ser excelentes en salvarse y ser eternamente felices. Todos podemos tener entre nuestros ascendientes alguno que se haya condenado. Si para que él no se condene, Dios no lo crea, tampoco hubiésemos existido nosotros, y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir. Si tú quieres condenarte, no por eso Dios va a privar de la felicidad eterna a tantos seres que son descendientes tuyos, y yo hablo en general, que se van a querer salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios creara solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguros de su salvación, a última hora se despreocuparían de hacer buenas obras.
El riesgo de la condenación estimula a practicar el bien. Con esto se aumenta el premio eterno, y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación. Es verdad que Dios podría enviarnos la muerte aprovechando un momento en el que estemos en gracia o antes de que tengamos uso de razón, porque si nunca vamos a tener un buen momento, bueno, pero Dios hace el plan de dar a cada uno un tiempo de vida determinado y no lo cambia. Si Dios subordinara el momento de la muerte de cada uno a esperar que éste esté en gracia, como esto depende de la voluntad del hombre, sería el hombre el que de alguna manera determinaría el momento de morir. Y eso es impropio de Dios, subordinarse a los caprichos de sus criaturas. Con todo, no es inútil el pedir a Dios la curación de un enfermo grave, pues como Dios sabía que se iba a pedir por él, pudo desde la eternidad, teniendo en cuenta esas oraciones, señalar el momento de morir más conveniente. Dios quiere que todos los hombres se salven, y a todos les da las gracias necesarias para ello, si ellos no rechazan esas gracias voluntariamente. Es más, si necesitas 1.000.000, Él te da 5.000.000. Dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia. Es decir, que con la gracia que Él te da, te puedes salvar de sobra. Si no te salvas es porque tú no lo quieres. Dios ha querido que tú pongas algo de tu parte. Si tú no lo quieres poner, la culpa es exclusivamente tuya. De ninguna manera es de Dios, que con lo que Él te ha dado tienes de sobra para salvarte. La voluntad salvífica de Dios es condicionada, pero no absoluta. Si fuera absoluta se cumpliría necesariamente, pero es condicionada. Depende de que el hombre haga lo que está de su parte. ¿Por qué entonces deja Dios esto en nuestras manos? Porque sin libertad no existe mérito, y sin mérito no hay salvación. El hombre es esencialmente racional. El ser racional es necesariamente libre, y el ser libre implica autodeterminación en la elección del bien y del mal, y por lo tanto es ser responsable. Para ser responsable hay que ser libre. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación y al mismo tiempo la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Si Dios suprimiera la libertad, entonces suprimiría al hombre. ¿Que Dios podía haber elegido otro orden de las cosas en el que se condenaran menos? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿por qué ha elegido este? No lo sabemos, no lo ha revelado, es un misterio. Lo cierto es que en todo el orden de hombres libres es lógico que algunos abusen de su libertad y que en el actual orden de las cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarse con la ayuda de Dios se salva. Nadie se condena, solamente por su propia culpa. Dios llama a todos a la salvación, pero la respuesta de cada uno es personal y libre. Lo quiere con una voluntad condicionada, y eso quiere decir que la voluntad de Dios no se impone a la libertad del hombre, sino que la respeta. Dios respeta esa libertad. Vamos a poner aquí un resumen de la doctrina de la Iglesia sobre la predestinación. 1. Dios quiere que todos los hombres se salven. 2. Cristo murió por todos los hombres, sin excepción. 3. Dios a nadie le niega las gracias necesarias y suficientes para salvarse. 4. Nadie se condena sin su propia culpa. 5. Todos podemos salvarnos porque Dios no pide imposibles, te pide que hagas lo que puedes y que pidas lo que no puedes, porque Él te ayudará para que sí puedas. 6. La oración bien hecha y la devoción a María son una prenda de salvación eterna. Todos podemos salvarnos porque simplemente Dios así lo quiere, y para eso nos ha puesto en la vida. Esta voluntad de Dios no es absoluta, la cual no admite una excepción, sino condicionada, y eso quiere decir con la condición de que el pecador se arrepienta de sus pecados. Para que podamos salvarnos, nos da los medios suficientes para ello, como lo son la gracia y los sacramentos. Basta que nosotros queramos utilizarlos y cooperar con la gracia que Dios nos da cumpliendo los mandamientos. Ahora pasamos al siguiente punto, el purgatorio. Purgatorio. Punto 101. El purgatorio es el sufrimiento de las almas que no se condenan por no haber muerto en pecado mortal, pero que sí tienen que purificarse de algún rastro de pecado antes de entrar en el cielo. Punto 101.1. La existencia del purgatorio es un dogma de fe. Está definido en los concilios de León y también en el concilio de Florencia y también en el concilio de Trento.
y ya en el siglo II se ofrecía la Eucaristía por los difuntos. En el segundo libro de los Macabeos, 12, de los versículos 43 al 46, se dice que con las limosnas en favor de los muertos, estos quedan liberados de sus pecados, lo cual confirma la existencia del purgatorio. Esto es tan claro que los protestantes, para negar la existencia del purgatorio, se ven obligados a negar la autenticidad de este texto. Sin embargo, la Iglesia desde el principio, desde el Concilio III de Cartago, en el Canon 47, ha tenido este texto como inspirado. San Pablo indica que hay purificación más allá de la muerte y supone que se puede ayudar a los muertos porque pide por Onesíforo, que es ya difunto. Como los del cielo no lo necesitan, y en el infierno esto ya no es posible, San Pablo se refiere a las almas del purgatorio. Hablando del pecado contra el Espíritu Santo, Jesucristo dice que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Eso significa que hay pecados que se perdonan en la otra, es decir, en el purgatorio. Pues en el cielo ya no es necesario, y en el infierno ya no es posible. Pues dijo Cristo que el infierno es eterno. Por lo tanto, se puede ayudar a las almas del purgatorio, y por eso los cristianos desde el principio han orado por los difuntos. Los protestantes niegan la existencia del purgatorio y empiezan diciendo que Cristo murió para redimir a toda la humanidad y que con su muerte estamos todos salvados y que no son necesarias las buenas obras. Eso lo dicen los protestantes. Es cierto que Cristo con su muerte ha redimido a toda la humanidad, pero Cristo lo que ha hecho es abrirnos las puertas del cielo y nosotros tenemos que entrar con nuestros propios pasos en el cielo, porque no se va a entrar a empujones. En el Evangelio se repite varias veces que las buenas obras son necesarias para nuestra salvación eterna, y no porque con ellas compremos el cielo, sino porque Dios quiere que colaboremos. Con los méritos de Cristo se nos perdonan los pecados de los que estamos arrepentidos, pero quedan las consecuencias de esos pecados, como el que se arruina jugando en la ruleta. Si se arrepiente se le va a perdonar el pecado, pero la familia sigue arruinada. De las consecuencias del pecado, nos purificamos en el purgatorio. Cristo dice que daremos cuenta de cualquier palabra ociosa, es decir, hasta de las faltas más pequeñas. Pero del infierno no sale nadie, y no parece adecuado un infierno eterno para las faltas pequeñas, porque hay pecados que no son para la muerte. Por otra parte, dice el Apocalipsis que en el cielo no entrará nada manchado, y luego tiene que haber un medio para purificarse de las pequeñas faltas que no merecen un infierno eterno, pero que con ellas no se puede entrar en el cielo. Eso es el purgatorio. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. El peor sufrimiento del purgatorio es ver que se retrasa el estar con Dios, y que se desea esto con ansiedad. Pero este sufrimiento no impide el gozo de la certeza de la salvación final de una manera no posible en esta vida. En el purgatorio se sufre como en el infierno, pero con la esperanza de que tendrá fin, y de que luego vendrá la gloria eterna. Ese sufrimiento se va aliviando al acercarse el final. Todos debemos ser muy devotos de las almas del purgatorio. Los que están allí sufren mucho hasta que les llega la hora de entrar en el cielo. No pueden merecer nada para ellos mismos, pero desde este mundo podemos abreviar sus sufrimientos ofreciendo por ellos misas, oraciones y buenas obras. Con las indulgencias, las cuales te explico en el número 92, parte 3, podemos ayudar a las almas del purgatorio. Debemos preocuparnos sobre todo de nuestros parientes difuntos que quizás estén todavía en el purgatorio. Quien no socorre a las almas del purgatorio merece ser él también abandonado cuando se muera. Si logro con misas y oraciones, etc., sacar un alma del purgatorio, yo tendré en el cielo para siempre un alma agradecida que se interesará por mis cosas y que me ayudará en mis necesidades. Los santos del cielo nos ayudan con su valiosa intercesión. Punto 101.2. Algunas personas buenas y conscientes de lo necesitadas que están las almas del purgatorio y de lo mucho que les podemos ayudar desde aquí ofreciéndoles sufragios, hacen lo que se llama el voto de las ánimas.
Ese voto consiste en renunciar a todo el valor satisfactorio que podamos alcanzar para ofrecerlo en el beneficio de los difuntos, comprometiéndonos a pagar nosotros en el purgatorio todo lo que debamos por nuestros pecados. Y este acto nos hace ganar mucho mérito delante de Dios. La Iglesia llama a esto el acto heroico de la caridad, y Jesucristo no puede dejarlo sin premio porque dijo: «Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia». Pues si con esto alcanzamos la misericordia de una buena muerte, ¿qué más queremos? Para hacer este voto no hay que rezar ninguna oración especial. Basta con el acto de la voluntad, una ofrenda hecha con el corazón. Pero, si se quiere, puede emplearse la oración siguiente: yo te ofrezco, Señor, por las almas del purgatorio, todas las obras satisfactorias de mi vida entera y todas las que por mí se ofrezcan después de mi muerte. Te las ofrezco en unión de los méritos de Jesús y de María, y en manos de ella las deposito, para que las aplique según su voluntad. Dígnate aceptar este ofrecimiento, y ayúdame a vivir y a morir en tu santa gracia. Amén. Es aconsejable renovar a menudo ese ofrecimiento, de suyo. Aunque se llame voto, no es verdaderamente un voto que te obliga bajo pecado, y puede deshacerse en cualquier momento, a voluntad de aquel que lo hace. La excelencia del voto de las ánimas puede deducirse del gran número de personas insignes en dignidad y ciencia y santidad que lo han hecho.
es lo de menos. La identidad que habrá entre nuestro cuerpo resucitado y el cuerpo que ahora tenemos es la misma que la identidad que existe entre el cuerpo que ahora tenemos y el de hace unos años. Aunque yo tengo ahora el mismo cuerpo que hace 20 años, ni una sola célula de él es la misma. Cada célula de mi cuerpo ha sido reemplazada por otra nueva. Quizás a muchos la idea de nuestra resurrección se les haga más increíble porque tienen una idea equivocada de ella. Creen que Dios tendría que andar recogiendo los átomos que un día formaron parte de un determinado organismo y que están dispersos por todo el mundo para volverlos a juntar y formar de nuevo aquel cuerpo. Pero lo que hace que sea el mismo hombre no es que tenga numéricamente el mismo cuerpo, sino que sea la misma persona. De hecho, a lo largo de la vida, hemos ido renovando todos los átomos de nuestro cuerpo y seguimos siendo la misma persona. La resurrección no es problema de rigurosa identidad corporal, sino de rigurosa identidad personal. Dado el metabolismo constante del cuerpo humano, mi cuerpo actual ha renovado totalmente su materia con respecto a cómo se encontraba hace 7 años. Sin embargo, yo lo considero con toda razón y es realmente mi mismo cuerpo. Mi cuerpo puede ser el mismo aunque se componga de una materia distinta, y Dios puede reconstruir mi cuerpo con otra materia distinta, que se haría mía al ser informada por el principio que da continuidad consciente a mi ser personal, es decir, por mi alma, de modo análogo a como la materia que el metabolismo incorpora empieza a ser mía por la información de mi propia alma. El momento de la resurrección no es jamás el momento de la muerte, sino el final de la historia, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La doctrina de que la resurrección será en el momento de la muerte es de origen protestante y ha sido rechazada por la Santa Sede. Si la resurrección al cielo y al infierno fuera inmediatamente después de la muerte, no existiría el purgatorio, lo cual es un dogma de fe, porque no tendría sentido orar por los difuntos, lo cual se practica en la Iglesia Católica, porque lo que ya está en el cielo no necesita oración, y lo que ya está en el infierno es inútil que tenga oración. La resurrección inmediata después de la muerte ha sido refutada por un documento de la Comisión Teológica Internacional presidido por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, titulado Algunas cuestiones actuales de escatología. La fe en la resurrección ha sido siempre un escándalo. Jesús tuvo que defenderla frente a los saduceos. Su proclamación le valió a Pablo la burla de los atenienses y hasta la acusación de locura. En las polémicas contra el cristianismo naciente, fue uno de los blancos favoritos de las críticas hasta el punto de que San Agustín pudo decir que en ningún otro punto encontraba a la fe cristiana tanta oposición como en la resurrección de la carne. En nuestros días, la fe en la resurrección aparecerá como un absurdo a los ojos de los racionalistas que solo admiten lo demostrable o lo susceptible de la verificación empírica. Hoy la Iglesia permite la incineración de los cadáveres por las dificultades del espacio que hay en los cementerios de las grandes ciudades. No hay para Dios ningún problema, porque cuando llegue el momento de la resurrección, el destino de esas cenizas puede ser variado. Mientras la Iglesia o la ley civil no digan otra cosa, se puede depositar el cofre con las cenizas en un nicho familiar o lanzarlas al mar, rajando previamente la bolsa de plástico que las contiene para que se dispersen, pero siempre tratándolas con todo el respeto, según el deseo de la Iglesia. Los testigos de Jehová confunden la resurrección del juicio final con una resurrección a corto plazo. Punto 104.2. Punto 102. El cielo y el infierno no se van a acabar porque son eternos. Punto 102.1. Ni el cielo es posible pecar, ni tampoco en el infierno es posible el arrepentimiento. Por esto es que son eternos. Punto 103. Va a llegar un día en que el mundo sí se acabe. Punto 103.1. Jesucristo habló del fin del mundo repetidas veces en su vida. Lo que no sabemos es cuándo llegará ese día. Dijo Jesucristo que nadie sabe el día en que será el fin del mundo.
Jesucristo mezcla en el capítulo 24 de San Mateo el fin del mundo con la ruina de Jerusalén. Algunos creen próximo el fin del mundo, pero dice la Biblia que antes se convertirán los judíos, y aunque se dan entre ellos algunas conversiones, no parece que sea inminente la conversión de todo el pueblo judío. Los adventistas, de quienes dependen en sus orígenes, como Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, habían anunciado el fin del mundo para 1843, después para 1844. Russell lo anunció para 1874 y después para 1914, después para 1925 y 1975. En vista de todos sus fracasos, ahora señalan una fecha inminente, pero no especificada. Punto 104. Entonces vendrá la resurrección de los muertos y el juicio final de todos los hombres, y Dios dará la vida a nuestros cuerpos mortales. Punto 104.1. La resurrección de los muertos es un dogma de fe y está definido en el Concilio IV de Letrán. También se define en el símbolo de San Atanasio, el quicumque, que alcanzó tanta autoridad en la Iglesia que entró en el uso litúrgico, lo mismo que el símbolo de los apóstoles. Entonces todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo de lo que hayamos hecho en esta vida, y habrá resurrección de los justos y de los injustos. Los que hayan hecho el bien van a salir y a tener una resurrección de la vida, y los que hayan hecho el mal también la tendrán, pero será una resurrección para la condenación eterna. Los de la izquierda van a ir al tormento eterno, pero los justos a la vida eterna. Y ya en el Antiguo Testamento se decía que la multitud de los que duermen en la tumba se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar la cuenta de sus propias acciones, porque Cristo es la cabeza del cuerpo místico. La resurrección de la cabeza, que es Cristo, es la prenda de la resurrección de todo el cuerpo, que somos nosotros. Cuando llegue el fin del mundo, todos los muertos van a resucitar con el mismo cuerpo que tienen ahora, pero no van a volver a morir. Los justos tendrán su cuerpo glorioso y perfecto y sin los defectos que ahora tenemos. Esto es en sí mismo un milagro, pero es difícil de comprender porque sabemos que sucederá, y eso es así porque es dogma de fe. La realidad de la resurrección puede presentar dificultades a nuestro corto entendimiento, como si se nos dijera que separáramos el aserrín de las limaduras de hierro que están mezclados en un montón. De momento eso nos parecerá imposible, pero si nos dan un imán, entonces se acabó el problema. Sería temerario decir que es imposible que Dios conceda al cuerpo resucitado propiedades que ya se encuentran en los elementos que constituyen la materia en nuestros laboratorios. Nadie tiene derecho a negarle a Dios esa posibilidad. Dios, lo único que no puede hacer es lo absurdo o lo contradictorio. Tampoco puede contradecirse a sí mismo y no puede ir contra su propia prerrogativa existencial. Esto no es absurdo, tampoco contradictorio. Eso tiene la base en la ciencia divina. Los escogidos van a resucitar, pero no en un estado de infancia o de vejez, sino en el estado de hombres perfectos y libres de las imperfecciones que sufrían aquí en sus cuerpos. Resucitarán enteros, incluso los que murieron mutilados. Los resucitados van a atravesar las paredes como un rayo de luz atraviesa el cristal. Según la opinión de gran número de los teólogos y de santos padres, resucitaremos en la plenitud de la vida, con los caracteres de la naturaleza humana en su más pujante y lozano y perfecto desarrollo, y sin los defectos que hayamos tenido en la vida presente. Pero esto, aunque es una opinión teológica muy razonable, no es un dogma de fe. Dice el profeta Isaías 35, versículos 5 y subsiguientes, que entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos cantará gozosa. Resucitaremos con este cuerpo, pero estará transformado. Dice San Pablo que nuestro cuerpo miserable se transformará en un cuerpo glorioso, y sabemos que nuestro cuerpo resucitado tendrá una identidad básica con el que ahora tenemos. La fe de la Iglesia exige para la resurrección la identidad corporal numérica. El mismo y propio cuerpo de la existencia terrena es el de la existencia de tu resurrección. Es una identidad numérica formal, pero no material. La identidad corporal es independiente de su composición atómica, celular o molecular.
reside exclusivamente en una identidad del principio formal. Resucitar con el mismo cuerpo significa recobrar la propia vida en todas sus dimensiones auténticamente humanas y no perder nada de todo aquello que ahora constituye e individualiza a cada hombre. No habrá cambio de personalidad, no serás otro, continuarás siendo tú mismo. Serás el mismo, pero no serás lo mismo, porque resucitará lo mejor de ti. Nuestro cuerpo débil y mortal resucitará glorioso, transfigurado e inmortal. El cuerpo será el mismo, pero no será lo mismo. Resucitaremos con nuestro propio cuerpo, pero no necesariamente con la misma materia, porque ha cambiado así repetidas veces a lo largo de toda la vida con el metabolismo. Soy el mismo, pero no soy lo mismo. Identidad de la persona no es identidad de las moléculas. Yo soy la misma persona, pero yo no tengo la misma materia. Resucitaré yo mismo. Los átomos que compongan mi cuerpo son lo de menos. La identidad que habrá entre nuestro cuerpo resucitado y el cuerpo que ahora tenemos es la misma que la identidad que existe entre el cuerpo que ahora tenemos y el de hace unos años. Aunque yo tengo ahora el mismo cuerpo que hace 20 años, ni una sola célula de él es la misma. Cada célula de mi cuerpo ha sido reemplazada por otra nueva. Quizás a muchos la idea de nuestra resurrección se les haga más increíble porque tienen una idea equivocada de ella. Ellos creen que Dios tendría que andar recogiendo los átomos que un día formaron parte de nuestro determinado organismo y que están dispersos por todo el mundo para volverlos a juntar y formar de nuevo aquel cuerpo. Pero lo que hace que seas el mismo hombre no es que tengas numéricamente el mismo cuerpo, sino que tú seas la misma persona. De hecho, a lo largo de la vida, hemos ido renovando todos los átomos de nuestro cuerpo y seguimos siendo la misma persona. La resurrección no es un problema de rigurosa identidad corporal, sino de rigurosa identidad personal. Dado el metabolismo constante del cuerpo humano, mi cuerpo actual ha renovado totalmente su materia con respecto a cómo se encontraba hace 7 años. Sin embargo, lo considero con toda razón y es realmente mi mismo cuerpo. Mi cuerpo puede ser el mismo, aunque se componga de una materia distinta. Dios puede reconstruir mi cuerpo con una otra materia distinta que se haría mía al ser informada por el principio que da continuidad consciente a mi ser personal. Es decir, por mi alma, de modo análogo a como la materia que el metabolismo incorpora empieza a ser mía por la información de mi propia alma. El momento de la resurrección no es jamás el momento de la muerte, sino el final de la historia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La doctrina de que la resurrección será en el momento de la muerte es de un origen protestante, ha sido rechazada por la Santa Sede. Si la resurrección al cielo y el infierno fuese inmediatamente después de la muerte, no existiría el purgatorio, lo cual es un dogma de fe, y no tendría sentido orar por los difuntos, porque eso se practica en la Iglesia Católica, porque los que ya están en el cielo no lo necesitan, y para los que ya están en el infierno es inútil. La resurrección inmediata después de la muerte ha sido refutada por un documento de la Comisión Teológica Internacional que presidió por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que se titulaba, y se titula aún, Algunas cuestiones actuales de escatología. La fe en la resurrección ha sido siempre un escándalo. Jesús tuvo que defenderla frente a los saduceos. Su proclamación valió a Pablo la burla de los atenienses y hasta la acusación de la locura. En las polémicas contra el cristianismo naciente, fue uno de los blancos favoritos de las críticas hasta el punto de que San Agustín pudo decir que en ningún otro punto encontraba a la fe cristiana tanta oposición como en la resurrección de la carne. En nuestros días, la fe en la resurrección aparecerá como un absurdo a los ojos de los racionalistas porque solo admiten lo que es demostrable o lo susceptible de una verificación empírica. Hoy la Iglesia permite la incineración de los cadáveres por las dificultades del espacio que hay en los cementerios en las grandes ciudades, porque no hay para Dios ningún problema. Cuando el momento llegue, y sea el momento de la resurrección, el destino de esas cenizas puede ser variado.
Mientras la Iglesia o la ley civil no digan otra cosa, se puede depositar el cofre con las cenizas en un nicho familiar o lanzarlas al mar, rajando previamente la bolsa de plástico que las contiene para que se dispersen, pero siempre tratándolas con todo respeto según el deseo de la Iglesia. Punto 104.2. Los testigos de Jehová confunden la resurrección del juicio final con una resurrección a corto plazo. En un libro que publicaron en 1974, titulado ¿Es esta vida todo lo que hay?, dicen en la página 165 que muchas personas que viven hoy no van a morir nunca, y que miles de millones de personas que ahora están muertas pronto van a vivir de nuevo. Así que piense en el gozo de poder tener de nuevo la compañía de amigos queridos, parientes amados, escuchar sus voces familiares y verlos con buena salud. Eso lo dicen en la página 175. Engañados por esta mentira, en Quintana de la Serena, en Badajoz, me dijeron que una mujer que tenía a su marido en la tumba no cerraba la puerta por la noche esperando que él se presentara de un momento a otro. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, me dijeron de otra que después de morir su marido, le encargó un traje nuevo para que se lo pusiera cuando volviera del sepulcro. ¿Hay derecho a engañar así a la gente sencilla? Los testigos de Jehová hablan de una segunda posibilidad después de la muerte. Pero Jesucristo, el Señor, nunca habló de esta segunda posibilidad. Él siempre enseñó que la muerte fija definitivamente la suerte eterna de todos los hombres. Por eso, las advertencias constantes para estar preparados cuando nos dice: velen y oren, porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Punto 104.3. La resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación, y eso es importante. La resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación, y eso está en el hinduismo y el budismo. La invasión de los predicadores de otras religiones que hemos sufrido en España ha ocasionado una tremenda confusión en muchas ideas de los católicos. Una de ellas es la reencarnación de los muertos en un animal o en otra persona. Eso es totalmente inaceptable para un católico. La Biblia dice que es destino de los hombres morir una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. También Jesucristo, en la parábola del rico Epulón, nos dice que se vive una sola vez. El no a la reencarnación se produce ya en el primer artículo del credo. Esta vida es la única oportunidad que nos ha sido dada de probar si queremos o no ser dignos y ser amigos de Dios. La divina revelación nos asegura que esto es así, y no hay argumento de filosofía humana que te pueda inducir a pensar lo contrario. Por eso el Concilio Vaticano II dice que terminado el único plazo de nuestra vida terrena, no tienes una segunda vuelta. No hay exámenes de septiembre para los que se suspendan en junio, señores. El hombre es esencialmente hijo de Dios, lo cual exige el poder conocerle y amarle. Eso no sería posible si reencarnáramos en una rana, en un escarabajo, tampoco en otro hombre, porque cada persona es responsable de sus propias obras. Nadie puede cargar con la responsabilidad de las obras de alguien más. Cada uno de nosotros es total y exclusivamente responsable de sus propias obras. La responsabilidad de nuestra persona humana dura lo que dure nuestro uso de razón en esta vida, entre el nacimiento y la muerte. Así de sencillo. La responsabilidad de nuestra persona humana dura lo que dure nuestro uso de razón en esta vida, entre el nacimiento y la muerte. Nosotros ni estamos pagando los pecados de alguien más, ni tampoco nadie va a pagar los pecados nuestros, porque solamente nosotros somos responsables de nuestras obras. El ADN nos asegura que cualquier individuo es diferente de cualquier individuo. Cada persona humana tiene su propio ADN particular y distinto de todas las demás personas de toda la humanidad. Punto 105. En lo dicho hasta aquí se contiene todo lo que hay que creer para salvarse. Punto 105.1.
El que fiado de la palabra de Dios cree las verdades que la Iglesia enseña como reveladas por él, se dice que tiene fe. El católico debe creer todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos propone para ser creído. La Iglesia lo resume en el credo, llamado también el símbolo apostólico, porque es un resumen de todas las enseñanzas de los apóstoles. Las verdades de la fe tenemos que creerlas porque Dios, que no puede engañarse a sí mismo, ni tampoco puede engañar, nos las enseña por medio de nuestra Santa Madre, la Iglesia, divinamente asistida por Él. Dios no revela directamente a cada uno las verdades que debemos creer, sino que ha hecho a la Iglesia depositaria de estas verdades y la ha encargado en enseñarlas. El cristiano sabe que Dios no se equivoca, no puede equivocarse porque Él es la sabiduría infinita, y que no puede engañar porque también es la verdad suma, y por eso tiene fe en Dios. La fe consiste en una sumisión de la mente humana a las verdades o los misterios sobrenaturales revelados por Dios. Otra cosa, señores, esto se los aclaro yo. En Dios todo es una inherencia existencial, porque Dios es desde siempre. La perfección a nosotros nos parece imposible porque no somos perfectos. Pero entiendan, el milagro es la acción común de Dios, y la perfección es la esencia de Dios. Punto 106. La fe es tan necesaria como las buenas obras. Punto 106.1. El que no cumple los mandamientos no puede salvarse. Los muertos van a ser juzgados conforme a sus obras, porque sus obras les acompañarán. Dijo Cristo que no todo el que le diga Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre Celestial. Así que si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, porque si tú amas a Dios, vas a guardar los mandamientos. San Pablo habla de los que hacen la profesión de conocer a Dios, pero con las obras lo niegan. San Pablo insiste en que el creyente va a ser juzgado según sus obras. La fe sin obras es una fe muerta, así que ¿de qué te sirve a ti decir que tienes fe si no tienes obras? Porque por las obras seguro que se ve la fe. El hombre se justifica por las obras, no solamente por la fe. Como estos textos de la carta del apóstol Santiago contradicen la doctrina protestante, los protestantes rechazan esta parte como si fuera no inspirada por Dios. Pero según muchos exégetas modernos, esa carta de Santiago es el documento escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Además, fue escrito en Jerusalén. Es verdad que los méritos de Cristo son infinitos, pero tenemos que colaborar con nuestras buenas obras para que se nos apliquen, porque de nada te sirve una medicina que sí te puede curar, pero que tú no te tomas. Lutero introdujo en la traducción alemana de la Biblia la palabra sola. En el texto de la carta a los Romanos 3, versículo 28, donde dice que el hombre se justifica por la fe, pero la palabra sola no se encuentra en el texto original. Cuando San Pablo dice que no nos salvamos por cumplir la ley, se refiere a la ley de los judíos, a la Torá. Esta incluía muchas cosas innecesarias para un cristiano, como por ejemplo la circuncisión, pero no excluía toda la ley. Por ejemplo, la caridad, porque si yo digo que la Coca-Cola no es necesaria para la salud, yo no estoy excluyendo el agua, porque ella es el principal constitutivo de la Coca-Cola. ¿Se dan cuenta, señores? ¡Qué buena publicidad! Y eso que ni siquiera se da cuenta el Padre. Que la fe sola no salva es evidente, porque los demonios, y esto sépanlo, los demonios tienen fe. Pero para salvarse, además de tener fe, es necesario hacer buenas obras. No habrá ningún demonio en el infierno, jamás. Al que tú le preguntes si existe Dios, y éste te lo niegue, te dirá que existe, y te lo afirmará, porque saben que existe. Punto 106.2. Para salvarte también necesitas la fe, porque la fe es la raíz de toda la justificación. Ciertamente, según San Pablo, es la fe la que te salva, porque el hombre es justificado por su fe.
La fe es la base y el fundamento de la justificación, porque la fe es la puerta gratis de la salvación. Pero eso no significa que tú, que eres creyente, no tengas que obrar. La fe sola no te basta para salvarte, porque el demonio tiene fe y está en el infierno. Para salvarte es necesario que estés en estado de gracia, y sin la fe no es posible ese estado. Sin la fe no puedes agradar a Dios, por consiguiente, si no la tienes, no te puedes salvar. Tienes la obligación de creer todas las verdades que la Iglesia manda creer. Jesucristo dijo a los apóstoles, cuando los envió a predicar por todo el mundo: vayan, instruyan a todas las personas enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. El que crea se salvará, pero el que se resista a creer será condenado.